Bien, hoy día vamos a empezar con un nuevo libro y es el libro de Malaquías. Hoy día vamos a estudiar el libro de Malaquías. Tiene solamente cuatro capítulos muy cortísimos, pero le vamos a dar un énfasis a la introducción. Siempre pegamos a veces la introducción con el capítulo 1, pero vamos a dar una buena separación a la introducción para luego entrar al capítulo 1. Y ahí estaríamos terminando con el Antiguo Testamento, más o menos en orden, más o menos como debía de ser. Y uno va entendiendo la historia a través de ese orden. A veces uno cometía el error de leer saltado y eso traía mucha complicación. Así que oramos al Señor. No me quiero alargar mucho, no sea una larga introducción, pero que sea muy importante para poder entenderla. Oramos. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el momento que tú nos das. En este instante hemos de abrir la palabra, la Biblia, conocer un personaje más, un profeta más, Malaquías, Señor. Y pedimos que a través de estas lecciones que tú nos das podamos aprender, Señor, y poner por obra lo que tú nos enseñas. Bendícenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, es solamente la introducción y de ahí vamos después la otra lección y vamos a ir por los capítulos, ¿ya? Dice autor, aunque algunos atribuyen Malaquías a un escritor anónimo, posiblemente Esdras, quien habría utilizado el seudónimo hebreo de Mal-Alki, mi mensajero, es mejor considerarlo como la obra del profeta de ese nombre, como Malaquías. En ningún otro lugar de la Biblia se menciona a Malaquías. En ningún otro lugar de la Biblia se menciona a Malaquías. Pero por su libro sabemos que sentía un gran amor por el pueblo de Judá y las ceremonias del templo. Parece que fue contemporáneo de Nehemías, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que estaba el profeta Zacarías, Ageo, Esdras, Nehemías y Malaquías? Posiblemente estaba en un periodo casi junto, pero aparecieron ellos uno tras de otro en una hilera bien marcada. Puede ser Nehemías era el gobernador, Esdras el sacerdote y faltaba el profeta. Puede ser que Malaquía estaba entre medio de ese periodo. Lo que vamos a hablar de Malaquía es como los mismos problemas que tuvo que resolver Nehemías y Esdras. Entonces vamos encontrando como casi con las mismas situaciones. A no ser que después de que Nehemías termina, el pueblo se desvirtúa con los mismos problemas y rompe el pacto, porque hicieron tremendo juramento y promesa y después lo rompiese. Por eso se habla que parece que fue precisamente en el tiempo de Nehemías que puede haber estado el profeta Malaquías, ¿ya? Entonces, en ese sentido se marca. La fecha dice en esta Biblia, la falta de mención de algún rey o incidente histórico identificable hace un poco difícil de fechar el libro. El uso de varias palabras persas en el texto, la referencia a la reconstrucción del templo, recomienda la fecha poesílica concordante con el momento en que fue escrito Nehemías. ¿Ya? Malaquías escribió como el último de los 12 profetas menores. Como el último de los 12 profetas menores. El postrer autor inspirado de la escritura hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Malaquías es el último profeta y ahí pasan, se llama los 400 años del silencio. Y no hay voz de Dios, no hay palabra de Dios, no hay profeta, ¿ya? Trasfondo. Vamos a ir al trasfondo, a ver qué pasaba. Como se ha dicho, Malaquías es el último de una larga serie de hombres inspirados por Dios, quienes, durante un periodo de 1000 años, predijo la venida del justo, del Mesías. No solo profetizaron la venida del Mesías,
si no pusieron al descubierto con toda claridad los pecados del pueblo y lo alertaron sobre el merecido juicio divino. ¿Ya? Entonces, no anuncian, no, que viene el Mesías. No, había una realidad también. Sí, venía el Mesías, pero hay una realidad. Hay una realidad presente en el tiempo de ellos, que eran los pecados del pueblo, y también ellos alertaban de un juicio merecido, un juicio divino merecido. ¿Por qué? Porque el pueblo sí viene, el Mesías sí viene, pero su vida estaba mal. Su vida estaba mal. No, sí, era importante que viniera el Mesías, pero su vida debían de estar bien delante del Señor. Luego de su retorno del exilio, el pueblo de Israel vivió como una comunidad restaurada en tierra de Palestina. En lugar de aprender de las experiencias negativas de su pasado, la experiencia negativa del pasado no le enseñaron, y retornar al culto y el servicio de Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y Jacob, se convirtieron en un pueblo inmoral e indiferente. Y esto es una realidad. Muchas de las personas caen y vuelven a caer en la misma situación. No aprenden de sus malas experiencias. No aprenden que hacer las cosas mal, hay malos resultados, pero vuelven a hacerlas mal y caen de nuevo bajo el mismo resultado. El pueblo de Israel, y estamos hablando del pueblo de Israel, hombres con la ley, hombres con las palabras, hombres con sacerdote, hombres con palabra de Dios, hombres o un pueblo con el Espíritu Santo, mostrando Dios hechos portentosos, milagros maravillosos, maravilla del Señor, pero aún así no aprendían de sus experiencias negativas y tampoco querían retornar al culto y al servicio del Señor de sus antepasados. Entonces se convirtieron en un pueblo inmoral e indiferente. La reforma religiosa y políticas iniciada por líderes como Nehemías y Esdras no previnieron el serio declinar espiritual que se manifestó en el seno de la población israelita. Esta grave situación hizo que Malaquías se sintiera profundamente afectado con los problemas de su pueblo. Con fervor divino se refirió entonces a la apatía colectiva que prevalecía hacia su amante Dios. Y nos vamos a encontrar con una serie de problemas y dificultades. Dificultades y problemas, ¿sabe? Que, curioso, los errores pasados se vuelven a cometer. Lo que nos relata de lo que pasaron los antiguos, y lo podemos leer, pero se vuelven a cometer. Es decir, aunque lo leamos, aunque veamos las malas experiencias, aunque veamos resultados negativos, aún nosotros podemos volver a caer en las mismas situaciones. Entonces ahí es donde tenemos que tener un cuidado único, y por eso es importante estudiar la palabra del Señor. Cuanto más los que no estudian la palabra del Señor y por lógica saben que van a encontrar malos resultados. Cuanto más Dios nos revela su palabra, nos muestra su palabra, nos muestra los errores pasados y nos muestra su brazo de poder, sus maravillas. ¿Para qué? Para que podamos entender que solamente en Él podemos descansar, solamente en Él podemos encontrar socorro. ¿Ya? Entonces, el trasfondo que encuentra Malaquías es muy complicado. Contenido. Ya al inicio de su libro, Malaquías menciona el invariable amor de Dios por su pueblo. ¿Ya? Nacido de su eterna misericordia, esto sirve de trasfondo a las condenas y exhortaciones que siguen. Primero, el profeta se dirige a los arrogantes, al abierto repudio de los sacerdotes por la ley
y su influencia negativa sobre el pueblo. Primero, el profeta se dirige a quién. Uno califica a los arrogantes. Primero entran arrogantes. También al abierto repudio de quienes, de los sacerdotes por la ley. Ellos explicaban la ley, pero después ya empezaban a manipularla. Y su influencia negativa sobre el pueblo. Lo señala como responsable de haber hecho a muchos tropezar en el pecado. En lo que después nosotros encontramos, es como las mismas palabras que Cristo marca con los fariseos hipócritas, ¿se acuerdan? Blanqueados por fuera, pero por dentro sois sepulcros, llenos de pudrición. Entonces lo señala como responsable de haber hecho a muchos tropezar en el pecado. De ahí que les advierta que el Señor no va a permanecer como un mero espectador, sino, a menos que se arrepienta, lo castigará severamente. Enseguida, en términos enérgicos, a la traición de los sacerdotes y laicos que se divorcian de sus esposas fieles y se casan con mujeres paganas que practican el culto a ídolos. Aquí ya pasó al otro esquema. Claro, como decir, ya su esposa ya tenía su edad, no sé, o encontraba una más joven, y estos sacerdotes repudiaban, se separaban, sus mujeres leales, fieles, le infieles eran ellos, y se aprovechaban, y como tenían la categoría sacerdotal o también tenían un cargo importante, podían hacer ellos lo que quisieran. Y hay un término muy fuerte y dice en términos enérgicos. Enseguida se refiere en término enérgico a la traición de los sacerdotes y laicos que se divorcian. Sacerdotes y laicos. Aquí no es solamente los sacerdotes, también entra la congregación. Los laicos que se divorcian de esposas fieles y se casan con mujeres paganas que practican el culto a los ídolos. Esto es seguido por un serio llamado a contener sus pasiones y ser fieles a la esposa que el Señor le dio en la juventud. Y ahí podemos ver una situación. Ambos se casaron jóvenes. Bueno, aquí había nadie. Muy grande diferencia. Los hombres cumplían 30 y tanto, 30 años y pasaban a tener mayoría de edad. Muchos se casaban de esa edad hacia adelante, de 30 hacia adelante. Pero las mujeres no tenían que esperar 30 años para casarse, ellas podían casarse de 14, 15, 16 años, muy jovencitas con hombres ya maduros de 30 años. Entonces no podemos decir que sus mujeres eran mayores que ellos, no, de ninguna manera. Sus mujeres eran jóvenes, pero ¿qué tenían que ver ellos? Le hace un serio llamado a contener sus pasiones. Sus pasiones, no se conforman con una, quieren tener aventuras. Yo tengo una relación de un tema aquí. Yo tuve un compañero que tuvo un problema familiar, se divorció de su esposa, dijo, no, que era terrible, que era complicada, que era toda la situación. Todo lo malo, defecto, no, era mala. Y se casó con una más joven. Oh, dijo, no, estoy contento. Pero un día lo vi muy amargado y le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué tal te va? Parece que se notaba, parece que tenéis problemas. No sabía nada, me dijo. ¿Qué pasó? Yo encontraba loca con la que estaba, pero esta es la que me casé con la nueva esposa, es más loca que la otra, dijo. Pasa esto. Oye, le dije, no será el problema, no las mujeres, será el problema tuyo. Tú no entendiste tú el problema porque era bien enojón. Era rabieta en el trabajo, era impulsivo, era arrogante, entonces él veía los problemas de los demás, de su primera esposa,
Ya no encuentra el problema de su segunda esposa, joven, pero también le pidió otro hijo, oh, y ahí quedó más metido. Y ya había sido echado, era más cara dura la segunda esposa, y lo había echado como 2 o 3 veces de la casa, de su casa. Entonces yo dije, parece que el problema no son las esposas, parece que el problema es tuyo, tu carácter, tu forma de ser. Si tienes problemas acá en el trabajo, ¿cómo voy a tener problemas con tu esposa? Así que aunque te cases con 20 mujeres, vas a encontrar en las 20 mujeres quizás los mismos problemas que no te entienden ella, porque tú tampoco la entiendes a ella. Entonces ahí viene una situación, ahí viene la situación aún del matrimonio. No es querer casarse con tantas mujeres o tener tantas mujeres, sino con la que tengo es la que yo pueda entender y ella me pueda entender, pero también es ceder, es ceder. Entonces aquí tenía problema de pasiones que no podían ser controladas. ¿En qué? Mire, aquí viene la situación. Nosotros podemos acusar a los sacerdotes, pero habla de sacerdotes y laicos. Y hay muchas situaciones que han pasado dentro de la iglesia, y sí que han pasado historias que hay hermanas o hermanos que, le gustó a alguno de la hermana, empezó a soñar, tuvo una visión y se separó de su esposa y se casó con la hermana de la iglesia. Qué lío, y es un problema, ¿no es cierto? Más adelante el profeta rechaza las prácticas irreligiosas del pueblo, su negación de la justicia divina y sus fraudes al Señor por la retención de los diezmos y ofrenda que se le deben. Nos acordamos que en Nehemías había un problema, que si el pueblo no ofrendaba y no diezmaba, ¿qué pasaba con los levitas y aún los sacerdotes? No podían ministrar, tenían que subsistir y dejaban el templo abandonado. Dejaban el templo abandonado y la glorificación a Dios, la enseñanza a Dios se iba perdiendo. ¿Por qué? Porque muchos retenían los diezmos y las ofrendas. Y empiezan algunos ya, mire, que cambia la gente, es que es tan increíble en este sentido. Hay gente que diezmaba, sí, lo hacía de corazón, pero ya llegó el momento que, ya no diezma. Y ya no quiere marcarse a esa idea de diezmar, no quiere marcarse a la idea de ofrendar, y retiene los diezmos, diciendo que si yo trabajo, yo gano, y ya no es el Señor que le sostiene. No, ellos son los que se sostienen. Y hay muchos que también el Señor les provee una fuente laboral, el Señor les da de bendición, y después se olvidan de bendecir. Ellos dicen, no, si el Señor me da esto, si el Señor me da esto otro, promesas y palabras, después se olvidan prácticamente lo que han dicho. Pero Dios es el que oye. Dios es el que oye. Algunos también, y aquí vienen acusaciones, por eso quizás algunos dejan de ofrendar o de diezmar, porque dicen, yo estoy haciendo rico al pastor, no hace nada y ahí está, no, lo estoy haciendo rico. Qué mala expresión, qué mala expresión. Si usted no quiere, no lo haga. No lo haga, nada más simplemente. Mejor quedarse callado y no hacerlo si no lo quiere hacer. Pero si quiere bendición de parte del Señor, siembre y Dios le va a bendecir. Dice, para seguir, en una prosa ardiente, llena de fervor, a renglón seguido Malaquías describe las cualidades del sacerdocio en el pasado. También profetiza sobre el sol de justicia, el mensajero del pacto y el extraordinario y terrible día del juicio divino, cuando el justo será recompensado y el impío castigado. Por último, exhorta al pueblo a observar las leyes dadas a Israel por medio de Moisés y promete un futuro Mesías y precursor Elías, Juan el Bautista. Esta profecía cierra el Antiguo Testamento y los vincula a las buenas nuevas de la provisión de Dios en el sol de justicia descrito en el Nuevo Testamento.
Aplicación personal. Ya para ir terminando y no alargarlo mucho. La crítica de Malaquías a los abusos e indiferencias religiosos. No sonó como medio especial eso. La crítica de Malaquías a los abusos e indiferencia religiosos tiene validez en nuestros días. Ya, abusos e indiferencia en temas religiosos. Tiene validez en nuestros días. El pueblo de Dios siempre necesita confesar lo insuficiente de su respuesta al amor divino. La devoción, el entusiasmo inicial por Dios puede disminuir. La devoción y el entusiasmo inicial por Dios puede disminuir. La adoración genuina frecuentemente se transforma en observación mecánica de práctica religiosa. La adoración genuina frecuentemente se transforma en una mecánica de prácticas religiosas. Ya no, pues, no es pasión ni amor, sino es una mecánica. Defraudar en el diezmo, divorciarse de sus esposas fieles y la unión entre creyente e incrédulo causa a menudo estrago en las familias. Deseos egoístas, combinados con actitudes orgullosas y arrogantes, conducen a serios problemas de los que se culpan a Dios. En lugar de reconocer nuestra negligencia y cambiar nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, preguntamos, ¿dónde está el Dios de justicia? Sin embargo, el verdadero arrepentimiento aún prepara el camino de la reforma necesaria y de los avivamientos inspirados por el Espíritu Santo. Cristo revelado. Este es el último libro del Antiguo Testamento. Encontramos claros mensajes proféticos sobre la súbita aparición de Cristo, el ángel del nuevo pacto, el ángel del pacto, de nuevo, ¿ya? Es un día, en el 3.1 habla, es 3.1, 3.2, es un día de juicio. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Y el 3.1, nadie, gracias a su propia fuerza, porque para todos los que le temen al Señor nacerá el sol de justicia, el ángel del pacto, Jesús, y en sus alas traerá salvación. Es el 4.2. Qué importante la introducción de Malaquías. Y si es la introducción, más interesante es el texto, los capítulos que vamos a estudiar. Gracias y le invitamos que podamos estudiar Malaquías. Cortísimo, pero le va a encantar. Que el Señor le bendiga.